Hey comparitos, ¿cómo están? Después de mucho tiempo regresando a crear contenidos de Mu Online. Está de regreso su compa Osnat Online después de unas largas vacaciones, después de cosas personales, un poco, perdón por la garganta, pero bueno, todavía me queda efectos del domingo, de una chupaca que ustedes deben comprender, familiar. En fin, compas, el día de hoy les traigo una gran noticia, pues ya se sabía que en este año 2023 el tío Websen se iba a adelantar con muchas subguardes, por no decirlo, se quiere poner a la par del tío coreano de Mu Corea, el oficial, el Blue y el Red. Y pues en esta ocasión no ha pasado ni casi 4 meses ni medio año y ya están lanzando la 18 y obviamente se viene el Illusion Night. Y que por cierto ya tenemos mucho contenido del Illusion, hasta incluso en mi propio servidor Mu Style. Si tú quieres probar el Illusion puedes estar jugándolo ya desde mi servidor de Mu Style, que de hecho ya estamos en la 18 parte 2. Si en el caso quieres tener un poquito, más o menos, quieres tener en cuenta de cómo es un Illusion Night. Sin embargo, el tío Websen está un poco retrasado por obvias razones. Sin más cháchara, ahora sí, nos vamos a la información que tanto están esperando. Vamos a darle. Y bueno, comparitos, ya nos encontramos en la web del tío Websen, obviamente, y pues ya nos están resaltando todo sobre la información del nuevo personaje, que pues en algunas ocasiones le dicen el tío Ichigo, etcétera. Pues es un personaje muy interesante. Como ustedes saben, ya hicimos un video, creo parte 1, hablando todo sobre el Illusion Night. Es un personaje que de verdad se asimila muchísimo al Slayer, pero sin embargo creo que es el personaje más económico en el término de root, ya que solamente utiliza una sola arma de una sola mano y obviamente empuña otra en la otra mano, una especie de espada ilusoria, algo muy interesante. Pero creo que es un personaje que pues si no te agrada tanto el Slayer, tienes la alternativa del Illusion Night. Acá por ejemplo ya nos narran un poquito respecto a este nuevo personaje, que pues su nombre viene a ser Jacquard, perdón por la pronunciación, pero ya conocido como el Illusion Night. Respecto a la primera evento, recuerden que este es un pre-evento de la temporada 18 parte 1, pues ya nos narra un poco más sobre el Illusion, algunas ilustraciones respecto al personaje, que la verdad les recomiendo jugar, pues no solamente en mi servidor, hay otros servidores privados que ya tienen también el Illusion Night, para que pues ya se vayan acostumbrando y al momento que lancen en el oficial, pues obviamente ya tengan la experiencia de al menos de cómo buildearlo y pues darle los puntos correspondientes. Ya tendremos otro videito entrando en más detalles sobre el Illusion Night, pero ahí también tengo en el canal otro videito de Illusion que te puede interesar sobre este nuevo personaje, entre comillas, para el tío Websen Internacional. Hablando un poquito, es un personaje que también es muy bonito estéticamente. Ahora sí, vamos a hablar respecto al primer evento del pre-evento, o bueno, valga por la redundancia, el pre-evento de la temporada 18 episodio 1. Como ustedes pueden ver, el periodo de evento va a durar desde el 4 de julio hasta el 25 de julio. Pues obviamente me parece que el speed server para este evento, como ustedes saben, cada temporada nueva que lanza el tío Websen lanza también un speed server. Parece ser que a finales de julio se viene el speed server. Así que compás, por lo tanto, para poder reclamar estos premios hay dos opciones: crearse una nueva cuenta, y obviamente en esa nueva cuenta va a ser después del 4 de julio, acá claramente dice el día de la fecha. Puedes recibir 7 días de Gold Channel, como también Balls y Scroll Packet por 7 días. La verdad, este paquetito no está nada mal, pero tenga en cuenta, compás, que estos packs de Scrolls como de Balls lo vas a poder utilizar dentro del juego y en un servidor oficial. No lo vas a poder utilizar dentro del Speed Server. Tener en cuenta ese detalle. Vamos con la segunda opción, que es regresar al videojuego Return Rewards. Este paquete está muy precioso, está muy bonito, pero sin embargo tengan en cuenta que pues para poder participar en el Return Rewards está diciendo que es por cuentas que han estado inactivas a partir del 20 de junio o bueno, acá dice también del 3 de julio, no lo sé, compás, pero acá antes de conectarse del 3 de julio, perdón. O sea, ¿qué quiero decir con esto, comparitos? Si tu cuenta ha estado desconectada desde el 20 de junio y no la has conectado desde el 3 de julio, en esas fechas del 20 al 3 de julio, vas a poder reclamar este premio, que no está nada mal y que de hecho te están dando 7 días de Gold Channel Ticket. Está buenísimo porque en el Speed anterior lamentablemente no dieron demasiados Gold Channel, así que ha sido muy tedioso jugar de manera free to play en el Speed anterior. Pero sin embargo en este Speed han sido muy generosos los de Websen porque te están regalando más Gold Channel
Channel Ticket, como también te están regalando algunos Balls, también Scroll Packets y Seal of Ascension por 7 días y un Master Seal of Ascension por 7 días, lo cual no está nada mal, pero ten en cuenta que estos paquetes son para cuando tú estés jugando ya en un servidor oficial. Recomiendo no usar nada de estas cosas hasta al menos terminar el Speed Server, y ya cuando tu cuenta migre puedes estar usándolo por ahí para que te dé un plus dentro del leveleo donde tú quieras estar, pues, ¿no? Ya que ustedes saben, acá está para reclamar, obviamente tienes que loguear tu cuenta y pues obviamente ya sabes. Yo recomiendo así, si tú eres nuevo jugador de Webzen, estás entrando a este mundillo del servidor oficial, te recomiendo de que pues obviamente reclames los premios, o si quieres sacar cuentas mulos, nuevas cuentas mulitos, también puedes reclamar este premio de nuevas cuentas. Pero en Return Rewards sí va a ser un poco más distinto. En el caso tengas una cuentita mulo olvidado por ahí, creo que este paquete también no te iría nada mal, y por ahí sacas un personaje al gustito de que tú quieras darle, pues, ¿no? En el evento 2 ya es otra cosa, porque acá te están dando premios solamente por estar conectado. Playing Time for New Returns, nuevos y los que regresan. En este evento número 2, la verdad, por periodos de horas, ya sea si tú juntas 100 horas, 200 horas, 300 horas por tiempo de juego, te van a estar dando más accesorios para que lo puedas usar ya en el Speed Server. Y sí, comparitos, acá ya te indican, si tú juegas 100 horas te van a estar regalando Balls para el Speed Server, como también armas Archangel para el Speed Server, unas Divine Archangel, como también un Seal of Ascension por 3 días por 300 horas. Los premios, estos premios de pre-evento de Season 18 no están nada mal, y obviamente esto está enfocado para el Speed Server y tus cuentas tienen que estar conectado por más de 100 horas lo mínimo para poder reclamar estos premios. Lo ideal sería llegar al menos a las 200 horas, porque los Divine Archangel Weapons te van a servir muchísimo en el Speed Server. Recuerda que la próxima actualización es el 5, así que ya sabes, comparito, ve dejando las cuentas mulos al cual vas a estar leveleando para el Speed Server, porque ahora sí vamos a la pestaña de Speed Server, porque aquí ya se viene toda la información respecto a este grandioso evento, que pues bueno, creo que la gran mayoría ya sabe cómo moverse en el Speed. Si tú tienes muchas dudas de jugar el Speed, eres nuevo en este clase de eventos, te recomiendo también visitar otros canales como Almas en Gaming. Por ahí también está el tío GP, está por ahí también, creo que está el Wilson y varios otros creadores de contenido de Moonlight, donde te pueden dar información de cómo jugar el Speed. Así que no es nada de otro mundo. Date tu tiempo para que puedas jugar en un Speed Server. Acá, por ejemplo, ya te están indicando que va a ser los premios. Por ejemplo, si tú llegas al nivel 800 en el Speed Server, vas a poder conseguir alas de tercera más 13, como también armas más 15, Blood Angel Armor más 11. Pero obviamente los Blood Angel Armor usualmente es por 60 días. Al igual 350.000 monedas root, como Piercing Weapon Box. Estas cositas se ven muy interesantes, y que de hecho acá indican que en esta ocasión para este Speed Server van a abrir 4 servidores, compás. 4 servidores, lo cual va a estar genial, porque los spots van a estar liberados desde primera hora, así que aprovechenlo. Por acá también tenemos How Participate, Step 1, Step 2, por ejemplo acá solamente es loguear, como también puedes estar haciendo clic para reclamar tu recompensa, y en el store, en tu X-Shop, ya va a estar apareciendo estos premios. Estos premios que tú puedes ver vienen en el reclamo de acá, justo ya lo reclamé con mi cuenta. Te van a estar regalando un set Blood Angel más 9 por 3 días, como también 3 días de Gold Channel Ticket, 3 días de Archangel Weapons, como también Illusion Knight, te van a regalar el ticket, como también del White Wizard, el Mage, Uncan Crusher, Uncharted Crash. Lamentablemente para el Slayer ya no van a estar regalando, parece ser la tarjetita, así que PPP, que te puedo decir. Como también te van a estar dando Conquerors por 3 días, Talisman of Ascension de nivel 1 por 3 días, y el bolsito por 10, ¿no? Por consumo de 10, las Great, la que dan 200%, así que está buenísimo. Y bueno, compás, esto sería todo referente al tema del lanzamiento de la temporada 18. Como ustedes saben, el tío GMO siempre en cada lanzamiento de nueva temporada viene un Speed Server, así que está buenísimo, comparitos, aprovechenlo. No ha pasado casi nada, ni medio año para que hayan lanzado este Speed Server, ¿no? Un por Speed Server. Tengan en cuenta otro detalle, compás. A partir de la última semana, que obviamente este evento va a terminar el 26 de julio, lo más probable es que se venga otro eventito más ya cuando sea el lanzamiento de Speed. Tienen que estar muy atentos a la web, compás, porque se pueden venir varias sorpresas, y pues
déjenme decirles que no van a estar nada mal para el momento que quieran disfrutar de este grandioso evento. Bueno, compadritos, mucha cháchara, espero que les haya gustado este video de noticias. Su compadrito, su servidor Osnar, está regresando de a poco a volver a crear contenido de Moonlight, como siempre de calidad y como a ustedes les encanta, jugando de manera, bueno, tratar de jugar de manera free to play todo lo que se pueda en el tío GMO. Sin más que decirles, espero que les haya gustado el video, nos vemos, chao.